aleluya. Vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Y después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Venido tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás. Sé nuestra vida, oh Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy el Santo Evangelio nos muestra a Jesús caminando con sus discípulos por Galilea. Y es una buena imagen para pensar que nosotros también estamos caminando con Jesús. Cuando uno hace un viaje, piensa en 2 cosas: un destino material y un destino espiritual. Por ejemplo, yo quiero ir a Santiago o a Punta Arenas y me embarco a ese lugar. Pero también estoy pensando un destino espiritual. ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Voy a Santiago para qué? ¿Para ir a visitar un templo, por ejemplo, o un familiar? ¿O porque tengo un problema de salud, tengo que ir al médico? Tengo un propósito, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los discípulos. Mientras caminan con Jesús, ellos tienen un propósito y Jesús tiene otra meta. ¿Qué está pensando Jesús? Lo indica al principio del Evangelio de hoy. Y Él lo dice abiertamente, ¿no? Se lo cuenta a sus discípulos para ver si ellos lo acompañan en ese propósito, porque de nada sirve estar con el cuerpo presente y el espíritu ausente. Entonces Jesús quiere saber si ellos están de corazón caminando con Él o están pensando en otras cosas, en otros propósitos. ¿Y qué quiere Jesús? Él dice: yo tengo que sufrir mucho, voy a ser condenado a muerte, voy a morir, pero al 3er día, después de la crucifixión, voy a resucitar. En eso es lo que piensa el Señor, en esta gran tarea que Él tiene, ¿no? De ofrecer su vida por nosotros. Él se ofrenda para que nosotros tengamos vida, perdón y reconciliación con Dios. Ese es el propósito de Jesús: tomar la cruz, aceptar morir para darnos vida. Es algo muy grande, porque Él mismo dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Eso significa también, queridos hermanos, ponerse en el último lugar, el servidor de todos. Jesús tiene conciencia que Él es el Rey, el soberano absoluto, pero ¿de qué manera Él gobierna? Haciéndose el servidor, el esclavo de todos, poniéndose en el último lugar. El último lugar de todos justamente es la cruz, la cruz. En cambio, los seres humanos pensamos de otra manera, ¿no? Queremos ocupar puestos, pero no que nos crucifiquen.
sino que ojalá que nos eleven humanamente, que nos alaben, que nos consideren importantes, que tengamos un puesto en la sociedad o en una institución, lo que sea, donde ojalá seamos cabeza y ocupemos el trono, y eso nos traiga bastante prosperidad, nos traiga bienestar, nos traiga fama, nos traiga seguridad, ¿no es cierto? Y esas cosas nos interesan. Y pasarlo bien, por supuesto. La cruz no es el lugar mejor para pasarlo bien. Entonces, los discípulos no querían ni siquiera escuchar hablar a Jesús, ¿no? ¿De qué hablaban ellos? ¿Quién era el más importante? ¿Quién tenía que ser el primer ministro de Jesús? ¿Quién iba a ocupar el primer lugar después de Cristo? Entonces, seguramente ellos discutían sobre sus propios méritos, porque cada uno tenía que ser el mejor a los ojos de Dios y de los hombres. Eso era muy feo porque en el fondo estaban colocando su ego, su orgullo, por encima de todo, ¿no? Y por encima sobre todo del amor a Dios y del mensaje de Jesús, que es un mensaje de entrega, de confianza en Dios y no en sí mismo, de amor al prójimo y no de egoísmo. Entonces, cuando llegan a su destino, Jesús les pregunta de qué estaban hablando y ellos tenían la conciencia mala porque no le quisieron decir. Y Jesús, lleno de paciencia, se sienta. Eso significa que va a dar una lección importante. En el lenguaje teológico se llama hablar ex cátedra. Ex cátedra significa desde la silla. Entonces, cuando el Papa habla ex cátedra, sentado desde la silla de Pedro, va a decir algo que es muy importante, un dogma, digamos así. Y quiero que Jesús proclama que si queremos ser los más importantes, los primeros, los más considerados en el reino de los cielos, tenemos que convertirnos en niños, ser como los niños, o sea, pequeños, humildes, sencillos, dejarnos llevar por nuestros padres, ser dependientes, no tan autónomos, no tan autosuficientes. Y además, el que quiera ser el primero, colóquese en el último lugar y sirva a todos los demás. ¿Qué es lo que genera eso? Lo dice el apóstol Santiago. Cuando nosotros buscamos primeros puestos de manera mundana, humana, se generan rivalidades y discordia. Entonces, pensemos eso, hermano. ¿Qué está ocurriendo en nuestra familia? ¿Cómo estamos viviendo la palabra de Dios en nuestro hogar? Hay, lo que dice aquí, frutos de paciencia, de imparcialidad, de sinceridad, de benevolencia, conciliación, justicia. ¿Es eso lo que estamos viviendo? ¿O vivimos como el perro y el gato peleando, discutiendo? Es tan diferente discutir que dialogar. Cuando uno dialoga, uno pone puntos de vista que son diferentes, pero que no se imponen, simplemente se presentan, se comparten y nos enriquecemos con esa diferencia. En cambio, en la discusión yo quiero imponer mi punto de vista y obligar a los demás a que piensen como yo y se sometan a mi propósito. Entonces, obviamente que eso genera discordia, pelea, rivalidad. Significa que no queremos servir, sino ser servidos, ¿no? ¿A quién le toca lavar la loza? No, le toca al otro, no, al otro, al otro. Así discutimos nosotros. En cambio, Jesús nos dice, ojalá discutamos al revés, ¿no? Yo quiero servir, yo quiero ponerme en el último lugar, ¿no? Bueno, si viviéramos así, realmente sería un paraíso. Pero eso es posible solo si nosotros dejamos que Jesús habite en nuestro corazón. Y no solo venir a la misa y comulgar, que es muy bueno, porque en la comunión recibimos el cuerpo de Jesús, pero también hay que comulgar, hermanos, con su palabra. Y su palabra nos dice hoy, el que quiera seguirme, cargue con su cruz, renuncie a sí mismo, muera a su orgullo, deje de lado su egoísmo, su narcisismo. Nosotros no somos Dios, somos criaturas de Dios y muy amados por Dios. Si nos entregamos a Él con confianza, con cariño, aceptando la tarea que nos toque en la vida, aunque sea con pruebas, aunque sea que nos humillen, como dice
el libro de la sabiduría, porque el que sirve a Dios tiene que prepararse para la prueba, porque el enemigo siempre pondrá instrumentos para hacerlo desistir de ese camino de santidad. Y será humillado, será probado, será realmente insultado, pero bueno, ¿de qué nos quejamos o de qué nos admiramos si a Jesús justamente le pasó eso? Si nos sucede eso, hermanos, es que vamos por buen camino. Si nos tratan mal porque estamos intentando ponernos en el último lugar, no desistamos, sigamos perseverando. Ese es el camino correcto, el camino de la cruz, es el propósito que tiene Jesús. Y muy luego el Señor nos va a levantar, porque como dice la Santísima Virgen, el Señor eleva a los que se humillan, en cambio abaja del trono a los que se creen muchos, son prepotentes. Pidamos entonces a la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que nos ayude en este mes de la patria a construir una nación más fraterna, más servicial, y no solo como nación construyamos un clima más familiar, sino también en nuestro lugar de trabajo, en nuestro grupo de amigos, en donde nos encontremos y principalmente en nuestra propia familia, ¿no? Siguiendo estos grandes consejos que nos deja Jesús, que nos darán felicidad, tranquilidad, nos darán bienestar, nos proporcionarán verdaderos amigos, ya en este mundo y en el mundo futuro, la dicha de estar junto a Dios y junto a la Iglesia y nuestros seres queridos para siempre. Así sea. Amén.